¿Qué tal? Un saludo, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Elías González y aquí de nuevo dándoles la bienvenida a un nuevo video del blog Amanecer. Continuamos con la serie de trabajos, de exposiciones que estamos haciendo en torno a la historia de la mística y en este caso vamos a entrar a el siglo XVII. Ya vimos pues bastante, estamos ya aproximándonos a la contemporaneidad. No quiero decir al final porque espero que no sea el final de la historia de la mística, pero esta problemática en torno al final o no final de la historia de la mística es parte de las discusiones contemporáneas en torno a qué es la mística, ¿no? Porque depende qué entendemos por mística, surge la respuesta a esta pregunta de si podemos seguir hablando de mística en la actualidad o no podríamos hablar de la actualidad. Esto lo menciono justamente porque nos toca hablar de la mística en el siglo XVII y para algunos autores, entre ellos y sobre todo Michel de Certeau, se considera que justamente a partir del siglo XVII ya no se puede hablar de mística. Para Michel de Certeau, como lo expone en su libro La fábula mística y en otros pequeños trabajos, del cual este libro, La fábula mística, también hemos hablado aquí en el blog Amanecer, particularmente en un video que les dejo por aquí el link, donde hablamos de algunos textos para aproximarnos al pensamiento en torno a la mística, no textos místicos, como sería el libro de la vida de Teresa o otros que hemos mencionado en estos videos, sino libros que estudian la mística, ¿no? Y uno de ellos es La fábula mística de Michel de Certeau, en donde él argumenta que la mística tiene una lógica propia, muy particular, que correspondió a un modo muy concreto de conocimiento, de saber, una ciencia mística, y que se terminó, o sea, este modo de entender la realidad se terminó como tal en el siglo XVII, porque justamente a partir del siglo XVII comienzan los estudios sobre mística. Ya no son tanto los tratados de mística, ¿no? Una cosa son, por ejemplo, las personas místicas que lo viven de una u otra manera en la cotidianidad, pero que ni hablan al respecto, o a lo mejor simplemente con sus acompañantes, pero sobre todo lo experimentan. Hay quienes tienen textos místicos, justamente más que sí tratan de dar cuenta de esa experiencia. Existen los tratados místicos, que son ya de personas que viven la mística, pero que también intenta sistematizar. Por ejemplo, pues ya veíamos, no sé, el libro de moradas de Teresa de Jesús, cuando habla de las 7 moradas, etcétera, o los libros de San Juan de la Cruz, así como muchos otros. Pero otra cosa ya es como este estudio científico desde afuera. Otra manera de explicarlo, como también lo pone Michel de Certeau, es que en el siglo XVII la mística pasó de ser un adjetivo, es decir, algo era místico, alguien era místico, mística, porque vivía esa experiencia o tenía esta dimensión, esta característica propia del saber místico. Y en el siglo XVII la mística pasó a ser un sustantivo, es decir, a hablar de la mística como un campo, como un horizonte, algo, un campo de estudio, un objeto de estudio. Y entonces comenzaron a ver ya los estudios sobre mística, sobre místicos, ya desde afuera, ¿no? Ya como lo hace más, digamos, a partir de la ilustración, a partir de la ciencia moderna. Y entonces, no por nada, digamos, el argumento de Michel de Certeau, que de alguna manera coincide con Hilda Graeff, que es la autora que hemos seguido sobre todo en estos videos, es que el siglo XVII es una época de decadencia en el ámbito de la mística. Hay quien, repito, Michel de Certeau va a considerar que a partir del siglo XVII ya no podemos hablar per se de mística y que solamente antes del siglo XVII. Hilda Graeff más bien considera que hay una suerte como de decadencia, pero sí rescata algunos nombres que vamos a recuperar aquí. Lo que sí quiero pues repetir y subrayar es que justamente esto va a depender un poco de qué entendemos por mística y que sigue pues siendo importante la pregunta porque de eso va a determinarse si podemos o no hablar de mística en la contemporaneidad, ¿no? Lo que sí sucede, y es importante también mostrarlo, es que el cambio que habría es
en buena medida tiene que ver con los acontecimientos históricos, y esto pues también nos da pie para seguir reflexionando en torno a cómo la mística no es ahistórica ni atemporal ni está desencarnada, sino que es totalmente dependiente y está siempre situada en un contexto socioeconómico, socioreligioso, cultural muy particular, ¿no? De tal manera que el siglo XVII y cuando comienza después el XVIII, etcétera, que son siglos de la llamada ya como Ilustración, Renacimiento, posteriormente la Ilustración, en donde el modernismo comienza a efervecer, por un lado, junto con el racionalismo de la época, un Descartes, un Francis Bacon, y posteriormente la famosa, pues que conocemos como filosofía moderna, Kant, el idealismo alemán, etcétera. Todos, digamos, los filósofos modernos de corte cada vez más racionalistas, unos más que otros, obviamente, pero digamos que este culto a la razón va a ser un común denominador desde el siglo XVII, hace que la mística sea cada vez más perseguida, más en sospecha. Veíamos además en videos anteriores que ya estamos en un momento posterior a la Reforma y que la tradición protestante en general, sobre todo al principio, fue más escéptica y con mucho más cuidado frente a la mística, principalmente por las razones que denominamos, ¿no? Así como lo recuperaron en los comentarios algunas de las personas que han estado viendo estos videos. Aprovecho para agradecerles e invitarles a que nos sigan comentando, porque sí que tomamos en cuenta sus retroalimentaciones para seguir mejorando pues el contenido de este canal Amanecer. Les decía que nos mencionaba, ¿no? Que quizás el gran pero que le pone la tradición protestante a la mística tiene que ver con que podría correr el riesgo del pelagianismo, es decir, que no es tanto una crítica a la mística, sino una crítica a la ascética, y eso es verdad, ¿no? O sea, en nuestro entendimiento de mística, no puede haber mística sin ascética desde la perspectiva, por ejemplo, incluso católica, porque el advenimiento, la manifestación del misterio divino, del amor de Dios, implica siempre la recepción, el sí de la persona, y ese sí no solamente, digamos, es un sí de palabra o un sí psicológico, sino es la transformación del ser humano, que el ser humano también responde a ese amor de manera positiva, es decir, no es solo una recepción pasiva, una fe entendida como mera pasividad, sino que es una fe como un acto de un sí en una respuesta concreta que tiene que ver con la voluntad de la persona y esta unión de voluntades, ¿no? El protestantismo de esa época subraya más bien la salvación por la pura fe, en donde las obras no tienen un papel primordial, y por lo tanto la ascética, y claro que la ascética ha caído en muchísimas ocasiones en un exceso, que sería justamente el pelagianismo o el voluntarismo, esta noción de que yo conquisto a Dios, yo conquisto la mística, y no es nada por el estilo, ¿no? Entonces estamos en un contexto en donde buena parte de Europa ya está sumergida, digamos, en esta sospecha, en esta una postura más bien protestante frente a la ascética mística latina, por decirlo así, del catolicismo romano, pero después viene también pues la Ilustración, que va a ser igualmente también crítico con el protestantismo y con el cristianismo en general. Entonces, pero ya digamos eso preparó el terreno, posteriormente se vino la Ilustración, y entonces estamos ante un ambiente social muchísimo más, o por mejor dicho, muchísimo menos fecundo, muchísimo menos fértil para el surgimiento de la vida mística. Estamos ante otra sensibilidad, te repito, mucho más racionalista, menos sensitiva, y mucho menos también con estas grandes experiencias visionarias de los grandes místicos y místicas, se van a ir diluyendo, ¿no? Y entonces, sin embargo, sí que existen algunos personajes que vale la pena recuperar, ¿no? El primero de ellos que recupera Hilda Graeff es San Francisco de Sales, ¿no? Este es un personaje interesante, bastante importante, porque su propia experiencia mística, su propia doctrina y de alguna manera es como una síntesis entre la espiritualidad carmelitana y la espiritualidad jesuita o ignaciana de aquel momento, que como lo vimos en el video anterior, pues van a ser ambas espiritualidades el culmen de la mística cristiana
de aquella época, ¿no? Era, por decirlo así, lo más fuerte que había y Francisco de Sales logra como esta síntesis. Va a tener particularmente dos obras principales: Introducción a la vida devota, que es un texto más ascético o práctico, ¿no? Una espiritualidad más para las personas que están iniciándose en un proceso de espiritualidad. Y después viene el texto llamado Tratado del Amor de Dios, que ese ya sería justamente un texto más sobre la mística, ¿no? El lema, bueno, va a ser Francisco de Sales, el fundador de esta congregación o esta orden de la visitación, ¿no? Que es una orden también, pues, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las visitadinas, ¿no? Tanto masculino como femenino, sobre todo las femeninas van a ser más conocidas. Y justamente, ¿no? Es que su frase, ¿no? Su frase de Francisco de Sales es esto de no pedir nada y no rechazar nada, ¿no? De tal manera que su figura, ¿no? La imagen que él utiliza como de mística es la de la estatua, ¿no? La de la estatua que se deja hacer simplemente por el artista, por el escultor, la escultora en este caso, que crea la estatua, se deja hacer absolutamente, es totalmente, digamos, receptiva al deseo amoroso de quien crea la estatua, y después continúa haciendo lo que es, ¿no? Si tú como escultor o escultora haces una estatua de cualquier cosa, esta estatua, mientras, por ejemplo, no sé, sea de bronce, sea de piedra, se quedará así, ¿no? Entonces cito aquí a Hilda Graef, ¿no? Las estatuas están contentas de estar en donde el escultor quiere que estén, aunque no vuelva a poner la vista en ellas. Y entonces es también luego esta indiferencia, ¿no? Que es algo muy ignaciano, ya lo veíamos en el video anterior, la indiferencia ignaciana. Entonces la estatua además es indiferente, ya está hecha, ya está creada, ¿no? Esta indiferencia es especialmente necesaria en los periodos de sequedad en los que el contemplativo se siente abandonado por Dios, ¿no? Que entonces es esta, digamos, total libertad frente a incluso, pues, la propia comunicación o la propia iniciativa o no iniciativa del propio Dios en la relación, ¿no? Cada vez, como vemos, pues ya con Francisco de Sales, ya hay como estos atisbos cada vez más modernos, por decirlo así, más racionales, frente a los místicos españoles que veíamos en el video pasado, Teresa, Juan, Ignacio. Hay muchos arrebatos. El ser humano es mucho más pasivo, acuérdense, pues incluso de la noche pasiva del espíritu, que sería el culmen de la mística sanjuanista. En la doctrina, en el pensamiento espiritual de Francisco de Sales, el ser humano es cada vez tiene como más pleno uso de sus facultades, de tal manera que la mística ya no es esta irrupción tan violenta, pero no en el mal sentido, o sea, que deja al ser humano anodadado y totalmente a la merced de la voluntad de Dios, sino que pareciera, como es propio ya de la época, que el sujeto, la persona humana, es cada vez más proactiva también en esa relación, ¿no? Bien, como siempre, pues estas son pequeñas pinceladas nada más, no vamos a profundizar. Además, justamente son autores, autoras o místicos, místicas importantes, pero que ya no están, digamos, en el momento de la efervescencia de la vida mística. El siguiente personaje es Luis Lallemant, que yo en lo personal desconocía antes ¿cómo se llama?, de leer pues un poco a Hilda Graef en esta parte. Se me hizo bastante interesante. Se trata pues de un jesuita, ¿no? O bueno, alguien que fue educado por los jesuitas, incluso en el noviciado, siguió la carrera normal de un jesuita, ¿no? Fue incluso maestro de novicios y instructor de tercera aprobación, ¿no? Fue atacado justamente por su posicionamiento en torno a la mística, pero después también se fue reivindicando, ¿no? Él habla que hay una condición necesaria para la mística, que es la absoluta pureza de conciencia, porque justamente solamente desde ahí nos podemos dejar guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Que es el gran protagonista también de la vida mística. Esta pureza de corazón implica un desapego total y radical a todas las criaturas,
pero también incluso a sentir satisfacción y digamos consuelos en la vida de oración, ¿no? Entonces hay que liberarnos también de todo eso, cosa que ya hemos visto anteriormente. Eh, Cito a este personaje, dice, es cierto que un hombre de oración hace mucho más en un año que otro en toda su vida. ¿Esto por qué? ¿Y cuál fue la polémica, digamos, que él tuvo como jesuita frente a su propia exposición de la mística? Y es que la mística jesuita o la mística ignaciana siempre ha vivido como una suerte de tensión. De hecho, toda la vida del jesuita y toda la vida del ignaciano es esta vida en tensión entre polos que parecen opuestos, pero es la tensión la que los hace estar constantemente, digamos, como caminando, como impulsadas por estas tensiones. No sé, por decirles algo, ¿no? Los jesuitas son religiosos, tienen votos, sin embargo no viven en comunidad, o sea, mejor dicho, sí viven en comunidad, pero no tienen una vida comunitaria como se tenía en aquella época, no están obligados a comer juntos, no están obligados a rezar tantas veces al día juntos, sino que son religiosos que viven en comunidad, que al mismo tiempo su vocación es estar volcados al servicio con la iglesia, digamos, externa a su comunidad, ¿no? Entonces siempre tienen que habitar esa tensión y ver los modos de poder tener vida comunitaria sin desatender lo otro y viceversa, ¿no? Otro que ya mencionábamos es esta famosa frase de Jerónimo Nadal de ser contemplativos en la acción, ¿no? Ser contemplativos en la acción. La mística ignaciana, la mística jesuita, es esta mística de la constante acción en el mundo, de un compromiso de encarnación radical, pero desde esta inhabitación del misterio, ¿no? Esta mística que tradicionalmente se había entendido como vida de oración, de encierro, de clausura, pero la vocación hacia los demás y hacia el servicio constante. Entonces, Lamont, jesuita, va a ser criticado porque justamente la mística ignaciana tiende, digamos, a la acción y puede caer en voluntarismo, puede caer pues, en falta de oración y en puro activismo, ¿no? Y entonces él va a criticar esto, muy en la línea de cualquier místico o mística. Dice que sí, o sea, él confirma de que por ahí va esta mística a la que él está llamado como jesuita, pero solamente bajo la condición de una potente vida de oración, ¿no? Que es lo que mencionábamos, ¿no? Una persona de oración hace mucho más en un año que una persona que no tenga de oración en toda su vida, ¿no? Porque él está considerando que toda acción en servicio de Dios únicamente va a dar fruto si surge a partir de este hondura de la oración, ¿no? Entonces, en tener una vida concreta y comprometida de oración es como realmente se puede llevar una vida de auténtico servicio, ¿no? Entonces, eso es un poco el argumento, ¿no? de este jesuita, que pues va a ser una discusión que va a estar presente, ¿no? En la compañía siempre ha habido hombres de mucha acción que desatienden la oración, hombres de mucha oración que a lo mejor desatienden la vida apostólica, pero los grandes jesuitas, empezando por San Ignacio, eran hombres de profunda oración y que desde la oración se detonaba un dinamismo de entrega hacia los demás. Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Pedro Arrupe, solo por mencionar algunos que cumplen mucho con esto que estoy mencionando. El Espíritu Santo debe ser el modelo del místico. En primer lugar, se debe tener dentro del ser humano como esta perfecta vida de continua aplicación del entendimiento y de la voluntad hacia Dios, ¿no? Y bueno, hay una relación profunda de este jesuita con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Sin embargo, pues hay esta afinidad a su orden jesuita. Y cito aquí a Hilda Graef, dice, el jesuita contemplativo no ha de descansar en los gozos del matrimonio místico, que es el culmen, ¿no? de la mística carmelita, sino que los ha de hacer eficaces en el apostolado. Esa es la diferencia, ¿no? No porque el carmelita no sea apostólico, ¿no? O la mística de Teresa o de Juan. De hecho, vemos a Teresa claramente apostólica y como ya mencionábamos, ¿no? El fruto, la oración sirve para esto, hijas, para que nazcan obras, ¿no? Pero en general, en cuanto a órdenes, el jesuita sí tiene como este énfasis en el apostolado y la mística carmelitana como esta parte del matrimonio místico. Que el matrimonio místico no puede ser
real y concreto si no se traduce pues en la vida de entrega a los demás, pero si es una vida más contemplativa en el sentido tradicional de la palabra, de oración, son frailes al final del día y monjas de clausura en el caso de las mujeres. En el caso de los jesuitas, que solo hay la rama masculina, es una espiritualidad del apostolado. Ahora hay subdivisiones, tanto con los carmelitas, de la espiritualidad carmelitana o teresiano sanjuanista, hay otros, por ejemplo, las teresianas o las misioneras de Teresita de Lisieux, etcétera, que pues a lo mejor son más apostólicas y recuperan esta dimensión. Y también hay órdenes o congregaciones femeninas ignacianas, ¿no? Pero que siguen con estas énfasis, ¿no? Pero sí, lo más importante para que realmente haya eficacia en las obras, es decir, un fruto real y no meramente como contaminado con las proyecciones del ego y nuestras heridas, esta acción en espiritualidad ignaciana tiene que surgir a partir de una oración concreta y muy profunda, ¿no? Una vida de oración real. Bien, vayamos ahora a Santa Margarita María, 1647-1691, ya propiamente siglo XVII, va a ser de las grandes, principales exponentes de la espiritualidad del siglo XVII, va a ser monja de la Visitación de San Francisco de Sales, con un jesuita incluso también de acompañante espiritual. Y sin embargo, nos dice Hilda Graeff, la mística de esta pues de Santa Margarita María va a diferir de estas místicas anteriores porque dice está intrínsecamente ligada a su propia constitución psicológica anormal en la que no faltaba un componente neurótico, ¿no? Volvemos a que no existe separación en la mística entre la psique y constitución de la persona y la vida mística, ¿no? O sea, la mística acontece siempre en un concreto histórico, psicológico, vivencial, tanto del contexto como de la persona misma, ¿no? Ahora, lo que se me hace muy interesante, rescatable de la exposición de Hilda Graeff en torno a esta mística, es que justamente, bueno, es toda la parte del Sagrado Corazón, o sea, a través de ella, aunque la devoción al Sagrado Corazón es anterior a ella, ya la veíamos en otras místicas y místicos anteriores, lo que sí podemos subrayar de Santa Margarita es que por un lado, pues ella es la que lo hace oficial, o sea, su experiencia espiritual es la que lo hace oficial. De hecho, sus visiones y su experiencia sobrenaturales que ella comienza a tener, era la de que a través de ella se iba a instituir pues esta devoción ya oficialmente en la Iglesia del Sagrado Corazón. A mí personalmente lo que se me hace interesante es la evolución, o sea, de la mística de Santa Margarita en torno a cómo va a empezar siendo una suerte como de misión personal a tener ya un sentido eclesial posterior, ¿no? Que yo creo que es lo que realmente la hace una santa, por decirlo así, el hecho de su evolución de una neurosis claramente, ¿no? Una patología psicológica, en donde parece estar muy ensimismada, sus visiones son muy, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer aquello, y cómo van las visiones caminando a lo largo de su vida a tal grado que comenzó, repito, de ser una suerte de manifestación personal de Dios, sin ningún correlato comunitario, a pasar a traducirse a una mística eclesial y el juego que tiene el Sagrado Corazón en la vida eclesial en aquel momento, que justamente decimos, en ese momento estaban en una época de profundo racionalismo y cómo la devoción al Sagrado Corazón pues vuelve a este énfasis al sentimiento, al corazón básicamente en un sentido más profundo, ¿no? Sin embargo, y aquí cito directamente a Hilda Graeff, esta frase que me gusta de ella, dice, el misticismo no es incompatible con el desequilibrio nervioso, ¿no? Y ese es el asunto, o sea, tanto Hilda Graeff, tanto Margarita como muchas y muchos otros místicos, Hilda como que lo enfatiza más en las mujeres, tiene como esa cualidad de ella, pero también en los varones está muy presente todas las neurosis y desequilibrios psicológicos, pero la mística no se da a pesar de eso, sino que se da en medio de eso, ¿no? Así como el llamado del cristiano, de la cristiana, no es por su perfección, sino porque Dios es bueno y llama
no a pesar de nuestra humanidad, sino con toda nuestra humanidad, con todas nuestras heridas, para que la herida, sanada por el amor de Dios, se convierta en un manantial, ¿no? Para terminar, digamos, este video, que todavía queda un poco, justamente porque vamos a hablar del quietismo, ¿no? Y repito, el quietismo. ¿Qué es el quietismo? Bien, el quietismo, que va a ser perseguido, condenado por la Iglesia Católica Romana, va a formar parte de, digamos, algo que lo hemos mencionado desde el principio, una línea desde el origen del cristianismo hasta la época en la mística cristiana, que es el peligro al espiritualismo, al angelismo, y que tiene ha tenido muchos nombres históricos: gnosticismo al inicio, los alumbrados, ¿no? En tiempos de Teresa y de Juan de la Cruz, y los quietistas. Son movimientos distintos. Lo mencionábamos también con Eckhart y todos ellos, los hermanos del libre espíritu. O sea, son distintos movimientos históricos y geográficamente distinguibles, no son un solo movimiento desde el inicio hasta la actualidad, sino que es un riesgo que corre la mística cristiana de perderse en espiritualismos, ¿no? Sin embargo, esta lectura, ¿no?, como solamente crítica y condenatoria de todos estos movimientos, ya lo he dicho anteriormente, no me parece correcta, porque no deja ver justamente la enorme positividad, lo que aportan estos movimientos. De hecho, pues muchos místicos posteriormente van a recuperar, o por decirlo así, algunos elementos de estas cosas, de estos movimientos, de estos fenómenos espirituales, pero justamente, por lo menos en un sentido cristiano, recuperando esta dimensión comunitaria, encarnada y apostólica, y también de la propia finitud y humildad. El peligro, por ejemplo, con los alumbrados y todo eso es como esta noción. O sea, lo positivo es esta crítica a la institucionalidad, la jerarquía, el hecho de que la persona no pueda tener una relación directa con Dios. O sea, todo esto, todos estos movimientos, desde los quietistas, los alumbrados, hermanos del libre espíritu, algunos gnósticos, recuperan muchos valores fundamentales de la mística. El riesgo constante es, pues, caer en estos espiritualismos y angelismos, ¿no? ¿Qué sucede en el caso del quietismo? Bueno, y decía que muchos místicos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, fueron tachados, incluso el propio Ignacio, como alumbrados, ¿no? Y en muchos sentidos sí compartían ciertos valores con los alumbrados, pero desde una experiencia mucho más completa, por lo menos desde la perspectiva de la Iglesia, ¿no? ¿Qué sucede con el quietismo, no? El gran representante, hay como los importantes representantes del quietismo van a ser Miguel de Molinos y Madame de Guyon, y después Fenelón, ¿no? Que fue un arzobispo. ¿Qué sucede o por qué quietismo, no? Justamente por esta quietud. O sea, ellos, el quietismo argumenta o experimenta una quietud total, ¿no? Una quietud absoluta a través de prácticas orantes, ¿no? Y ese es por eso se llamaba quietismo, y esa es como la crítica, ¿no? Como una suerte de quietud sin la fecundidad de la vida comunitaria, de la entrega, y como una suerte también de quietud que subraya como la imperturbabilidad del alma, una suerte como de vaciamiento, pero desde la perspectiva crítica, vacío de la fecundidad del vaciamiento cristiano, ¿no? Que es justamente un vaciamiento, pero de entrega amorosa, ¿no? Uno se vacía para entregarse. Miguel de Molinos va a ser el primer expositor español, pero también va a viajar mucho, termina también en Italia. Hace un énfasis en la oración pasiva, donde ya no actúa el entendimiento ni la voluntad humana, sino que son ya los estados más altos de la mística. Y los quietistas defendían que este tipo de oración tenía que practicarla todos los cristianos devotos. Ahí hay una cosa muy positiva que yo rescato, porque en otros espacios de la época
estas prácticas de la oración de quietud, la oración contemplativa, o le llamaríamos, era exclusiva de monjes y de monjas, ¿no? Aquí los quietistas es todas las personas tienen que practicar esto. Y fíjense, es lo que les digo, lo que en un momento fue condenado, ahora los grandes mistagogos actuales, mujeres y hombres que acompañan a otras personas en el proceso de la mística, hoy está muy, muy de moda, en el buen sentido, la oración contemplativa, porque queremos llegar directamente a esta relación con Dios, y la oración contemplativa da eso. Y entonces los quietistas ya hablaban de eso desde el siglo XVII, ¿no? Pero pues en su momento fueron condenados porque pues no estaban listos. Entonces yo sí creo que hay que regresar a aprender mucho de los quietistas, ¿no? Considerando que efectivamente, como todas las corrientes espirituales y místicas, tienen sus vaivenes, porque son esfuerzos místico, crítico, políticos, sociales, por acercar a las personas a una relación más auténtica y profunda con lo divino, pero como están siempre atravesados por los vaivenes de la historia, habrá siempre sus limitaciones, ¿no? Entonces, lo que se busca, ¿no? con el quietismo es esta autoaniquilación total, ¿no? Una contemplación adquirida en donde se aniquila este ego, este yo profundo, y nos quedamos en la pura quietud, ¿no? El gran libro de Miguel de Molinos va a ser La Guía Espiritual, que defiende la oración completamente pasiva y la indiferencia del alma a su propio destino, que eran las dos ideas como más en boga de la mística de la época, ¿no? Entonces, Miguel de Molinos después va a ser perseguido, condenado, pero yo sí recomiendo pues que se le acerque mucho, porque se tienen muchas cosas muy importantes. Madame Guyon va a ser otra de las como representantes importantes del quietismo. También va a tener una vida bastante interesante. Va a ser, ¿cómo se llama? Pues guiada, acompañada a través de la doctrina de Miguel de Molinos. Va a tener, pues digamos, como muchos vaivenes en su vida. Va a ser una representante importante de este movimiento, sobre todo porque va a tener como muchos hijos espirituales. Va a tener una influencia importante en ciertos círculos de la Francia de la época. Entre ellos, el que más destacaría, por decirlo de alguna manera, es el Francisco Fenelón, que fue arzobispo de Cambrai desde 1695, ¿no? Va a ser como un personaje importante con muy altos estudios y muy bien preparado, que va a ser influido por Madame Guillen, y por lo tanto por el pensamiento de Miguel de Molinos, ¿no? Esto le va a valer a su vez pues bastante condenas, porque muchas de sus proposiciones y de pensamientos van a ser considerados como quietistas, ¿no? Y aunque él va a defender y va siempre a defender a Madame Guillen y a todo este movimiento, pues no se le va a respetar, por decirlo de esta manera, ¿no? Madame Guillen, ella habla también de estas almas perfectas que ya no se resisten, ¿no? A la unidad con Dios, ¿no? Sino que por el contrario, están en una completa ignorancia del mal y son incapaces de cometerlo, ¿no? Que esta es una de las grandes críticas al quietismo, ¿no? Como esta suerte de noción de quien ha alcanzado esta suerte de quietud espiritual está más allá del bien y del mal, ¿no? Que era algo que es muy difícil de aceptar, y aunque sí, digamos, quizás tenía un significado muchísimo más profundo, como muchos otros místicas y místicos también lo han subrayado. En el caso del quietismo, sí, algunos pues lo interpretan de una manera literal, que después, digamos, de haber alcanzado como estos estados, se podía después hacer cualquier cosa, cualquier crimen, porque ya la persona que lo hacía desde la pura pureza, ¿no? Y por lo tanto ya no pecaba, ya no cometía ningún mal, cosa que pues es muy criticable, ¿no? Sobre todo en la época actual, en donde sabemos que, bueno, una persona puede tener una vida espiritual seria y profunda, pero pues si no trabaja también toda su dimensión ética y psicológica, pues puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Entonces, nunca hay que separar el crecimiento personal y ético del trabajo místico, ¿no? Dice ya
ella pues ya como casi para terminar este capítulo, recupera otros personajes como Jean-Pierre de Caussade, ¿no? Otro jesuita que también va a defender la tradición mística de la orden jesuita frente a esta tendencia antimística de la época, porque incluso la iglesia era antimística, o sea, no solo es el racionalismo de la época, sino justamente todo un ambiente antimístico, incluso en el ámbito eclesial, ¿no? Y bueno, aquí cito a Hilda Graef, dice, al tiempo que el orden feudal de la Edad Media y la animada era del Renacimiento y el Barroco se retiraban para dar paso a la nueva edad de la burguesía, cambian también el misticismo y se presenta con colores mucho más sobrios. Esto es importante. O sea, todo lo que hemos estado diciendo hasta ahorita, inclusive los quietistas, ya no tienen estas experiencias místicas, extrafalarias, rimbombante y coloridas, como la transverberación de Teresa o las cosas que hemos estado viendo anteriormente. Es muy interesante cómo a partir del siglo XVII estos grandes visionarios y visionarias ya son cada vez más escasos hasta casi desaparecer, ¿no? En la época actual, como lo veremos en su momento, ya no entendemos la mística como estos fenómenos extraordinarios. Por supuesto que la influencia de los enteógenos, ¿no? Antiógenos, perdón, y las plantas de poder, las plantas sagradas, lo veremos en un video posterior, vuelve a traer como esta noción de la mística, como estos fenómenos, pero aún así, en general, ya no se considera, ni siquiera quienes beben de estas tradiciones, como que la mística se reduzca a estos grandes fenómenos, ¿no? Sino que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar el siguiente capítulo. Aquí más bien es como una suerte como de abandonarse, ¿no? Abandonarse de todo a Dios. Incluso, digamos, ante la ausencia de estas experiencias extraordinarias. Pues bien, por aquí vamos a dejar este capítulo. En el siguiente vamos a abordar los tiempos modernos y voy a hacer hasta ahí llega Hilda Graef y después yo voy a hacer otro hacia lo contemporáneo, ¿no? Quisiera terminar simplemente recuperando la reflexión al principio, ¿no? Estamos ante ya una época, ¿no? Que es el siglo XVII, en donde muchos, incluidos entre ellos el propio Michel de Certeau, consideran que ya no podemos hablar de mística como tal. Aquí tenemos una noción de mística un poquito más amplia, un poquito más flexible, y seguimos a Hilda Graef, donde sí podemos seguir hablando de experiencia y de vida y de mística y de místicos y místicas. Sin embargo, no por eso deja de ser cierto que en el siglo XVII hay un decaimiento de la sensibilidad mística a partir de pues, el Renacimiento, la Ilustración, las persecuciones, etcétera. Y entonces, pues, estamos ante esa realidad. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Espero les haya gustado este video. Ojalá nos puedan dejar sus comentarios, preguntas, cosas que quisieran compartir. Se suscriban al canal de Blog Amanecer y compartan también estos videos en sus redes sociales para poder seguir generando más conversaciones al respecto. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video.